días a todos. Aquí Carlos Maslatón desde el edificio Cábanac en el piso 18 en Radio Cábanac Internacional conjuntamente con el compañero Germán Gegenchat, nuestro habitualista, coproductor, coparticipante, nuevamente lo digo, copropietario de este programa que iniciamos a fin de año cuando ya no teníamos más la voz de FM Identidad en los 92.1 megaciclos porque el gobierno había comprado la emisora simplemente para sacarla del aire, para que no hubiera más una voz disidente o una voz que los criticara tan fuerte. Por eso es que decidimos armar estos podcasts. Técnicamente son podcasts. Podcast quiere decir una transmisión, que viene del broadcast, canalizada, transmitida, difundida, emitida a través de un iPod. De ahí viene la fusión de la palabra podcast, que yo creo que es del año 2004 o 2005, y tiene que ver con la cultura Apple del iPod. Es decir, es agarrar un sistema de grabación, en este caso yo estoy utilizando un iPhone número 6 de 4,7 pulgadas, estoy hablando sobre este iPhone, le ponemos un poco de música, le ponemos la señal, la banda sonora que nos hizo para este programa de Radio Cábanac Internacional el oyente Daniel Curto, y después nos ponemos a hablar, y después al final también cerramos con la banda sonora, que tenemos varias, por eso es que se van modificando estas bandas sonoras, y después lo subimos ¿dónde? A SoundCloud, al sitio www.soundcloud.com/Carlos Maslatón. Y ahí se pueden escuchar nuestras reflexiones políticas, a veces nuestros reportajes. No es tan fácil hoy en día hacer reportajes, tenemos que invitar personas que suban aquí hasta el piso de la emisora. Antes lo llamábamos por teléfono, cuando estábamos en FM Identidad, que teníamos producción. No importa, de todas maneras, les anticipo que mañana vamos a tener un invitado aquí, un militante político de San Isidro, que es concejal, que está contra Pose, es un independiente, un caso muy, pero muy interesante de un gran militante político que trabaja, de ideología liberal, que trabaja en San Isidro. Lo vamos a tener aquí en el piso de la emisora, y ya Germán Gegenchat está gestionando con algunos amigos también que se den una vuelta aquí por el edificio Cábanac. Así conversamos de política. Normalmente cuando no salimos al aire, como el viernes pasado, o a veces que nos retrasamos un poco con la subida del podcast, con la subida de la transmisión a SoundCloud, nos llaman de todos lados, ¿qué pasó? Queremos escucharlo. Bueno, esta es la idea, ¿no? Hacer un programa donde nos podamos expresar con libertad, sin miedo, sin censura y sin autocensura. Autocensura que es muy fuerte en Argentina ahora. Recién veníamos comentando antes de empezar la transmisión con Germán Gegenchat el problema de todo lo que tenga que ver con la AMIA. Ya los jueces tienen miedo, o tienen miedo en tomar las causas, en investigar, porque dicen, bueno, si uno murió, yo también puedo morir, ¿no? Cuando se dan estas señales de parte de los regímenes totalitarios, nadie toma nada. O si tomás la causa y si te metes, bueno, decir, ¿a qué es lo que hay que poner acá? Que se suicidó Nisman, y bueno, se suicidó Nisman, ¿no? La fiscal esta lamentable que habla todos los días, que armó las cosas para que quede como que fue un lamentable suicidio el de Nisman, cuando sabemos perfectamente que fue liquidado por un escuadrón de la muerte de este proceso kirchnerista del año 2015, que decidió liquidar a aquellas personas que le molesten, como era este tipo Nisman. Para mí se equivocaron con el cálculo político, no era tan grave lo de Nisman, no pasa nada. Podía decir todo lo que dijera, podía hablar del pacto con Irán, y eso no cambia demasiado la realidad, pero ahora sí cambia la realidad porque esta gente decidió recurrir al terrorismo de Estado. Y ya que estamos hablando de terrorismo de Estado, también mientras estábamos prendiendo los aparatos aquí en Radio Cábanac Internacional, cables internacionales, como 4 o 5 cables diciendo lo mismo,
señores, la Corte Internacional de Justicia, que es uno de los organismos centrales de las Naciones Unidas. Recordemos que las Naciones Unidas se componen de la Secretaría General, la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo de Administración Fiduciario, que está totalmente en el olvido ya, y la Corte Internacional de Justicia, que no es la misma Corte Penal Internacional, esto es otra cosa. La Corte Internacional de Justicia resolvió un viejo tema que llevaba ya 16 años, 15 años bajo su entendimiento, y es la guerra serbio-croata, la de 1991 a 1992. Había una causa iniciada por Croacia contra Serbia por genocidios. El tribunal ha dispuesto que Serbia, en la guerra civil inicial de 1991-1992, donde estallara la anteriormente conocida Yugoslavia, escuchen esto, no cometió genocidio, hubieron decenas de miles de muertos, no cometió genocidio. Con este tema de los muertos no estoy diciendo que sí cometió genocidio, de ninguna manera. Me parece que el fallo es razonable. No confundir este incidente de las guerras civiles yugoslavas, vamos a llamarlas de esta manera, con otro de los famosos incidentes, como fue ya en el año 1995 la guerra serbio-bosnia contra los bosnios. Esto es otra cuestión. Ahí sí hay un caso de genocidio evidente, que es la masacre de Srebrenica, 7.500 musulmanes liquidados en cuestión de horas. Ahí, con respecto a esa causa, sí hay personas detenidas. En su momento estuvo detenido el presidente Milosevic, pero no lo pudieron juzgar en La Haya. Esto ya es Corte Penal Internacional. No lo pudieron juzgar en La Haya porque murió durante el juicio, saludándolos a todos. Miren lo que voy a hacer, voy a morir ahora. Pero hay otros dos detenidos, uno el jefe de las bandas parapoliciales, digamos, Ratko Mladic, y otro es el famosísimo Radovan Karadzic. Yo quiero aclarar que tengo una tendencia a ver las guerras yugoslavas con alguna lamentación por un lado, pero también con fuerte imparcialidad. Lamento yo la escisión de Yugoslavia, yo no sé si son 7 u 8 pedazos, después los podemos nombrar, porque tenemos Serbia, Montenegro, Croacia, Kosovo, Eslovenia, me estoy olvidando de dos más. Yo observo que ese estallido de Montenegro, bueno, acá me dice Germán Montenegro, entonces, bueno, veamos, Montenegro, Serbia, Croacia, Kosovo, Bosnia y Herzegovina, que es el país con el cual tuvimos el debut en el Mundial de Brasil del año pasado. Pero yo tiendo a ver todo el estallido yugoslavo como una guerra civil, Y cuando hay una guerra civil, la verdad es que las masacres, los atentados, las violaciones a los derechos humanos son de las dos partes y tienden a equilibrarse. Europa se vio horrorizada con este tema hace más de 20 años, entre 20 años y 15 años atrás se vio, pero devastada moralmente. Si ellos nunca pensaron que podía pasar algo así en territorio europeo, aun cuando fuese territorio europeo oriental, de la ex cortina de hierro, por más inclusive de que Yugoslavia no era exactamente cortina de hierro, porque era el régimen del mariscal Tito, era algo diferente de lo que era el alineamiento con la Unión Soviética que tenían Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Bulgaria, es una cosa diferente, otra categoría de alineamiento era ese. Pero lo que no me gustó desde un inicio es que se vio al culpable a Serbia, digamos, a todo lo que tuviera que ver con la ex Yugoslavia se vio como lo culpable de la cuestión. Y se lo demonizó al proyecto de la Gran Serbia,
se la demonizó. Después de haber bancado a Tito durante varias décadas, Europa dijo, no, acá los malos son los serbios. Yo nunca estuve de acuerdo con esto, especialmente, señores, porque en la Segunda Guerra Mundial, recordemos cómo eran los alineamientos, los serbios eran lo que eran anti-Hitler, anti-eje, anti-nazis, y los croatas eran lo que eran pro-nazis. Por eso es tan común ver en los fascistas y nazis argentinos, que ya no existen porque ya murieron, pero ¿con quién tenían las simpatías ellos? Tenían la simpatía con los croatas. Y Estados Unidos, ¿qué hace? La misma de siempre, cambia de bando, decide apoyar lo que no tiene que apoyar. Dice, no, acá los malos son los serbios y los croatas son los buenos. Una traición terrible. La Unión Soviética, Rusia, no tuvo fuerza suficiente para intervenir o para mandar una señal en ese momento, a los finales de la década del 90, como hizo en años recientes con Siria, diciéndole, mire, esta es nuestra zona, ustedes acá no se meten. No lo pudo hacer, hubo intervención. En la segunda, la tercera guerra civil, que fue básicamente la guerra de Kosovo contra Serbia, que es del año 1999, Clinton decidió intervenir con fuerza y destruyó Serbia, mediante la Fuerza Aérea, degradó al ex ejército yugoslavo y bueno, que es el derrotado de toda la cuestión. Pero como siempre sucede, para mí está mal hacer el juzgamiento de las guerras. Yo no estoy de acuerdo porque las guerras son las guerras y son acontecimientos políticos y no hay justicia sobre la guerra. Lamentablemente, en todo caso, si a alguien no le gusta, tiene que pensar antes que en la guerra van a pasar un montón de cosas que son muy complicadas y muy desagradables. Pero Croacia en el año 1999 intentó una causa contra Serbia que se resuelve ahora, en enorme velocidad realmente de la Corte Internacional de Justicia, 15 años, y resolvieron que no. Este tema de si se cometió genocidio o no a un país, a mí me parece francamente una payasada directamente, porque en todo caso el genocidio lo cometió un gobierno y hubieron responsables individuales. Es decir, lo cometió el genocidio contra los judíos, contra los gitanos y otras minorías nacionales, lo cometió ¿quién? El gobierno nacional socialista de Adolf Hitler. Después Alemania eternamente culpable, y bueno, no sé si está bien eso, no sé si está bien, porque es más, lo que están ahora no vivían en ese momento. Uno es responsable de las cosas que hace, no de las cosas que no hace. No me queda clara, desde el punto de vista judicial, desde el punto de vista cultural sí lo puedo decir, desde el punto de vista político también, desde el punto de vista de la chicana, mucho más de la chicana de la conversación. Pero no me gusta hacer, desde el punto de vista jurídico, imputaciones colectivas de responsabilidad. El genocidio armenio del año 1915-1917 es genocidio, no está reconocido en todo el mundo, es genocidio. Ahora, ¿quién tiene la culpa? Yo hace un mes, hace menos, hace 2 semanas estuve en Turquía. Los que están ahí ahora no son responsables del genocidio armenio. Bueno, ¿quién es? ¿El Estado turco? Uno dice, bueno, en ese momento era otro Estado, el Imperio Otomano. ¿A quién jugamos? ¿A los jóvenes turcos de ese momento? No es fácil. Serbia, ¿qué es como si fuese lo que acaba de emitir la Corte Internacional de Justicia. Serbia no es responsable de genocidio. Bueno, deciden poner paños fríos acá para no repetir lo que ya pasó con Bosnia, donde sí quedó como Estado genocida Serbia, y Kosovo como que no llegó a ser porque lo frenaron antes. Y además, ¿saben qué, amigos? Esto, la verdad le digo, es una farsa, porque ahora, esto se permite ahora que Serbia ya es un país europeo, porque fue movido el régimen. Pero este fallo lo podrían haber sacado, no sé, en el año 2000, por ejemplo, en el año 2001. Lo podrían haber sacado antes de que entregue Serbia a los principales responsables de la matanza de Srebrenica de 1995. Y medio como que hubo una conversación durante años con los distintos gobiernos, a mitad de la década de los años 2000, había una conversación, mire, nosotros le vamos a bajar las sanciones, los vamos a dejar entrar a la Comunidad Económica Europea, ustedes van a estar bien, van a ser felices como nosotros,
pero nos tienen que entregar a Milosevic, a Karadzic, a Ratko Mladic, y con eso se está bien, ¿eh? Con las CUP más o menos, porque tenemos que hacer un juicio que queden como que son los malos, como en la antigüedad, ¿eh? O sea, como cuando se elegía una bruja, un responsable, se lo quemaba, listo. Ahora todos los demás ya están liberados de responsabilidad. Esta es la payasada de las cortes internacionales. Pues yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. ¿Qué significa este fallo extemporáneo de la Corte Internacional de Justicia? ¿Qué significa? Que estuvieron pisando la sentencia durante, no sé, 10, 12, 13 años, la estuvieron pisando a la espera de que Serbia entregara a los responsables del genocidio de Bosnia, para después de eso decir, bueno, quédense tranquilos unos años, le blanqueamos todo. Entonces, esto, ¿saben qué? Es político. Estos fallos de los tribunales internacionales son políticos, no son serios, no es derecho. Me gustaría que se reconozca que estos son dibujos, pero que no es la expresión del derecho, porque el derecho como tal en estas cuestiones no existe. El derecho es la voluntad política de cada momento. La voluntad política de Europa es, miren, con esto nosotros cerramos la guerra civil yugoslava. Ya pasó, no queremos saber más nada, le ponemos el sello de que no fueron responsables. Señores, no estoy diciendo que tengan que ser responsables, al revés. Lo que estoy diciendo es que estoy en contra de todo este juicio. Hay otras cuestiones, ya que esta noticia nos ha sorprendido mientras estábamos empezando la grabación aquí de este programa del día 3 de febrero de Radio Cábala Internacional. Hay otra noticia que tiene que ver con la Corte Penal Internacional. El Estado de Palestina, Estado en formación, Autoridad Nacional Palestina, lo que ustedes quieren, pidió hace 2 meses entrar por el Tratado de Roma a la Corte Penal Internacional, la otra corte, pidieron entrar. Entonces, bueno, el 1 de abril creo que van a entrar o se va a resolver si entran o no, y los tipos ya están preparando la presentación. Entonces, bueno, miren, la primera presentación que iba a hacer Palestina, ¿contra quién? Obviamente, contra el Estado de Israel, iba a ser por la última guerra de Gaza, por la agresión de la última guerra de Gaza. ¿Saben lo que pasó en los últimos días? Sus propios asesores le dijeron, mire, no hagan una presentación por la guerra de Gaza, porque la vamos a perder. ¿Saben por qué dijeron la vamos a perder? Porque nosotros tiramos misiles. Es decir, vos tiraste 7.000 misiles de Gaza hacia el Estado de Israel y el Estado de Israel te respondió. Hay que ver cómo, de qué manera se respondió bien, mal, legal, ilegal. El Estado de Israel tiene todo esto documentado. Hay abogados que siguen a las tropas. Esto es una cosa muy interesante. Hay abogados imparciales que van siguiendo los operativos y van registrando todo. Abogados en un país donde no hacen lo de los jueces de acá de Argentina, que van a poner lo que el gobierno diga. Son abogados, son, bueno, gente completamente independiente. Entonces van viendo la legalidad de los operativos. Yo tengo que liquidar esta posición, que está a 200 metros. La liquido ahora. ¿Hay civiles? ¿No hay civiles? ¿Aviso a los civiles que salgan? ¿No aviso? Bueno, todo esto forma parte del derecho moderno de la guerra práctico, del día a día, del combate a combate. Los palestinos se vieron muy debilitados y ayer decidieron no hacer la presentación contra Israel por la última guerra, lo cual para Israel es una cosa espectacular, porque además, ¿saben lo que hizo Israel? Armó toda una investigación, así como lo hizo en las últimas 3 o 4 guerras, arma toda una investigación de todos los casos conflictivos, dice, bueno, acá que destruyeron esta escuela que era las Naciones Unidas, ¿cómo fueron las circunstancias? Día, hora, lugar, quién intervino, los soldados, quién dio la orden, qué se tiró, qué no se tiró, cuál fue el daño, qué muertos hubo, esto queda todo registrado, hoy queda todo filmado, es decir, la totalidad de la guerra hoy está filmada, afortunadamente la tecnología permite esto. Entonces, ¿qué decidieron los palestinos? Miren, por este tema no vamos a ir ahora por los asentamientos israelíes en la Cisjordania. Es decir, el territorio que, como ustedes quieran, Israel recuperó en la guerra de 1967 contra Jordania, o que ocupó en la categoría que ustedes quieran. La cuestión es que hay, no sé, 200 kilómetros cuadrados en los cuales hay ciudades israelíes
en un territorio que los palestinos dicen que es de ellos. Y esto es la causa que van a iniciar ante la Corte Penal Internacional. Yo le digo la verdad, yo creo que esta causa puede ser que avance, pero yo tengo una tendencia a pensar que va a patinar esta causa, que porque no es un tema penal. De última, ¿por qué es un tema penal? Que un país construye sobre lo que otro país dice que es de él. Supongamos que haya una guerra, por ejemplo, de Argentina con Paraguay ahora, y que tenga lugar alrededor de la ciudad de Encarnación, Posadas, Encarnación. Entonces hay, no sé, después de la guerra hay unos territorios que Argentina tiene sobre Paraguay, 100, 50 kilómetros cuadrados, pasan 30, 40, 50 años, Argentina construye ahí. Y dice, ¿esto qué es una causa? Estos son los cambios geográficos, poblacionales propios de toda guerra. Es normal esto, si pasó en toda la historia. Lo que pasa es que el Estado de Israel lo agarran de punto siempre y dicen, no, miren lo que están haciendo. No es nada, uno viaja por la zona, es totalmente normal. No se desplaza nadie, porque encima en los lugares a donde se construye no vive nadie. No es que hay gente que la saca, no existe, justamente. Vos te vas a construir en los lugares donde no hay nadie, donde hay campo abierto. Hay mucho campo abierto, ahí no es un lugar superpoblado. Bueno, esta es la reflexión inicial que yo quería hacer sobre política internacional. Me gustaría, Germán Hegencha, si vos tenés alguna opinión, por ejemplo, sobre la continuidad jurídica de los estados o sobre la correspondencia que hay acerca de las responsabilidades penales versus las responsabilidades de los estados, cuán político es todo esto, y por supuesto te dejo la palabra para que nos cuentes las impresiones tus impresiones de los últimos movimientos políticos. Bueno, que como que el proceso se está acelerando con lo de Macri con Carrió, con los cierres que tiene Massa. No sabemos quién está primero, quién está segundo, quién está tercero. También aquí hay muchísimo dibujo de encuestadores. Buen día a todos. Bueno, en materia internacional, estos fallos de la Corte y demás, lo que tienden, me parece, es a poner fin a discusiones que eternizarlas no tiene ningún sentido. Está claro que los estados para poder facilitar, digamos, la argumentación jurídica de los fallos y demás, hacen armados, como decir, bueno, modificamos la Constitución, hacemos como que cambia la élite política que está en el poder, se juzgan 2 o 3 personajes que fueron los responsables, y todo lo demás es obediencia debida o leyes cambiadas, pero de alguna manera se trata de darle un corte al tema para salir hacia adelante colectivamente con una sociedad que en general es víctima de los dictadores que practican genocidio, ese tipo de cosas, y no, digamos, una complaciente acompañante de las matanzas que hacen personajes como los que estuvieron, como los serbios, por ejemplo, de la segunda etapa, o como por ejemplo los nazis y demás sujetos que realmente han hecho barbarie, digamos, contra las poblaciones civiles. Entonces, son decisiones políticas, son expedidas por organismos jurídicos internacionales, como para darle algún tipo de final a las discusiones, y probablemente haya fallos que vengan sobre otros conflictos internacionales que lo someten. Ahora, yo veo que estos son declaraciones políticas de los organismos internacionales porque no tienen, digamos, poder de coerción, digamos, o sea, no tienen coercitividad. Son como, bueno, miren, nosotros que somos los más grosos a nivel internacional para los países de Occidente, decimos que acá no hubo genocidio. Es eso. No es un fallo en el sentido de que puede ser impuesto, digamos, por la fuerza a nadie. Pero bueno, goza de la autoridad, justamente, de ser fruto de un consenso internacional, una especie de compromiso de que nadie más va a hablar sobre ese tema ni lo va a discutir. Eso viene a ser, me parece a mí, ¿no?, en términos políticos, un fallo de la Corte Internacional. Ahora, el otro tema es el avance de las poblaciones sobre territorios libres disputados por distintos países, como es el caso de Israel y Palestina, unos territorios donde normalmente cuando termina cada acción armada se construye. Eso es lo que pasa, ¿viste? Es una especie de respuesta
Es eso. Se construye, se van ocupando los territorios, se sabe lo que construye Israel, pero también Palestina construye, o sea, también no es que solamente Israel construye en esos territorios, pero lo cierto y lo esperable en eso es que la población sobre el territorio más el dominio jurídico de un Estado es lo que hace que se lo reconozca como tal. O sea, ¿qué va a pasar más adelante? Mira, para mí es simple lo que va a pasar, Carlos. O sea, que tenga más gente y dominio jurídico, político del territorio se lo va a quedar primero por una razón que tiene esas tres patas: lo social, lo político y lo territorial. Y después porque el derecho es un reconocimiento de facticidades previas, no es al revés. O sea, el derecho no crea realidades, sino consolida o corrige realidades, pero no las crea de cero. No es que yo digo, bueno, voy a fundar un Estado acá y lo hago. No. Es decir, yo llevo población, hago un dominio político territorial y después le doy forma jurídica para justificarlo y ordenar esa población. Y eso es lo que va a suceder con el tiempo en esos territorios. Será un proceso lento, llevará años, pero como materia penal, yo la verdad que no lo veo. Sinceramente no lo veo. Pero bueno, es así. En cuanto a lo local, se entiende un poco más cuál es la postura del radicalismo ahora. Es decir, Sanz lo que dice es, y el radicalismo va a participar, lo que está viendo es en qué sector lo hace. Es decir, es como una línea interna mostrenca, digamos, que está buscando dónde participar. Es decir, bueno, yo tengo vocación de línea interna de una candidatura presidencial, eso es lo que dice Sanz. Los armados presidenciales potentes que hay, eso es reconocer, yo no tengo un candidato a presidente fuerte, digamos, como para sumar gente atrás, si no lo haría. Entonces, ¿qué hago? Estoy dispuesto a disputar con mi estructura y con mis votantes y mi identidad radical candidaturas que se armaron de arriba para abajo, ¿no? Como el caso de Massa y como el caso de Macri. Entonces dice, bueno, si a mí me dejan participar en forma que me garantice la transparencia del proceso en una interna, en un sector o en el otro, el partido orgánicamente decidirá dónde lo hace, y las dos condiciones son esas, digamos, una, que haya una participación transparente, y otra, que haya una participación real en el poder. Es decir, si perdemos, nos quedamos afuera, totalmente. O sea, se requiere también un acuerdo de tipo político, no solo formal, jurídico, de las internas van a ser así y la distribución de los cargos y los espacios de poder van a ser así. Entonces, bajo esta óptica es que nace la tercera postura también de Ricardo Alfonsín, que dice, no, ni uno ni otro, quiere mantener la identidad radical. Yo creo que está diciendo, yo soy más masachesi que nunca, ¿no? Porque después del fracaso electoral que tuvo él, digamos, estar en esta postura es muy bonaerense, digamos. Es decir, él, en realidad, a él lo que no le gusta es Massa. El más fuerte en su territorio es Massa, entonces él dice, bueno, yo no estoy con ninguno de los dos. ¿Pero por qué? Porque el lugar donde le toca combatir justamente es en la provincia de Buenos Aires y ahí la tiene perdida. Entonces me parece que un poco es eso lo que impulsa a Ricardo Alfonsín, siempre la personal, para variar. Y en ese sentido, este dirigente radical piensa así. Cobos está preocupado en no ser el artífice de una segunda ruptura, ¿viste? En menos de 10 años con el radicalismo. Ya lo hizo en su momento y bueno, parece que no lo quiere hacer ahora. La otra vez nos preguntamos, ¿viste?, qué estaba haciendo. No me acuerdo si fue en el aire o en privado, que comentamos, bueno, al final se fue de la disputa provincial que la tenía ganada, lo puso a Cornejo, le puso una candidata a vicegobernadora y se quedó flotando en el escenario nacional. Y ahora, en esta instancia de definición, lo que él dice es, bueno, yo voy a acatar lo que decida el partido y después veo. Eso es raro, ¿no? Es bastante contradictorio. Es decir, o yo acato lo que dice el partido y después no veo nada, sino acato, justamente, o veo qué hago y se sigue moviendo como líbero, como hizo Carrió en realidad. Porque Carrió se movió como líbero. Digamos, hizo lo que quiso, obviamente no se movió como una radical ordenada
a la decisión de sus estructuras, o por lo menos a debatirlo en pie de igualdad con los otros dirigentes radicales, sino que lo que hizo fue hacer la suya e irse para dar el puntapié político. Es decir, para mí Carrió lo que hizo fue una especie de arreglo político para salvarse, porque la posición en la que había quedado para mí era muy débil, y ahora lo que quiere es arriar al radicalismo institucional, digamos, detrás de su decisión política. Aparentemente esto se decidiría en marzo. A mediados de marzo parece que hay una convención partidaria. Creo que no va a llegar a marzo, es mucho tiempo, un mes y medio, con la dinámica que toman los acontecimientos y la necesidad de definirse, porque se te vienen encima, digamos, las elecciones. Quizás se decida antes, de alguna manera, o por lo menos haya señales claras, que lo demás sea nada más que una ratificación de una discusión que ya fue dada antes. Es un misterio lo que va a hacer Sanz, y es llamativo el silencio de Morales y Cano. O sea, Morales y Cano son los que están más cerca del masismo. Hablamos de Jujuy y Tucumán, básicamente, de esas jurisdicciones, al decir a Morales y Cano. Y también se habló mucho ayer sobre si esta movida favorece o no favorece a Massa y demás. La respuesta de Massa fue: yo me estoy preparando para gobernar, una especie de me estoy preparando para gobernar y no estoy todavía en la etapa de las internas. Si vos lees la declaración de Massa de ayer, es eso: yo me estoy preparando para gobernar y no estoy en las cosas estas de cómo recompongo mi espacio interiormente. Obviamente que lo sigue armando, todos sabemos que lo sigue armando en forma potente, pero muestra hacia la sociedad la imagen de gobernabilidad, que es el lado flaco del radicalismo y de esta alianza política de Carrió con Macri. A mí lo que me parece también es lo siguiente: si Macri hizo de la moderación y de la indefinición ideológica un capital político, a partir del cual sumaba, agregar a Carrió es un problema en términos de moderación y es un problema en términos de indefinición. Porque si bien Carrió te agrega, digamos, un baño ético y estético, sí es un factor de definición fuerte en contra del peronismo, en términos que a vos te gusta escuchar, Carlos, sería como que goriliza, y en términos de estabilidad interna, es decir, la disciplina del papelito que vos también decís, es complicada. O sea, le suma bastante inestabilidad. Yo creo que en privado hay muchos del PRO que lo ven a esto como algo que les viene bien hacerlo para acelerar la definición del radicalismo, que siempre tiene sus tiempos, ¿no? Perdón, pero es al revés, Hegencher, vos mismo lo dijiste ayer. El hecho de que Carrió haya arreglado sola, unilateralmente, sin UNEN, siendo ella de origen radical, pero peleada con el radicalismo hace casi como, no sé, 18 años, 17 años que no está más en el radicalismo. Es peor. Es decir, el radical de base, o el radical tipo mentalidad, todo lo que vos nombraste recién, de Cobos, Morales, el mismo Sanz, es contraproducente. Esto, para alguien orgánico como son estos tipos, que Macri haya arreglado en privado con Carrió y lanzado la noticia unilateralmente, conspira contra el arreglo. De hecho, yo estuve estudiando las palabras de Sanz de los últimos 2 días. En un principio, si vos la ves así como muy en general, decís, bueno, no, Sanz está acá en el arreglo con Macri y con Carrió. Cuando las abrís, te dice todo lo contrario. El tipo te dice: me parece muy bien que hayan arreglado. Entonces la tapa sale: me parece muy bien, apoyo el acuerdo. Después te dice: brego por un arreglo de toda la oposición. O sea, está diciendo: lo quiero a Massa adentro. Es de lo que dicen: lo quiero a Massa adentro. Directa, indirectamente lo está diciendo. Y lo que te está diciendo también: así como lo armaron, no sirve. Nosotros quedamos afuera. ¿O ustedes creen que yo voy a venir después a firmar qué? ¿A cambio de qué?
que soy otro candidato en las PASO, ¿de qué la voy en esto? Entonces, es un mal arreglo que hizo el radicalismo, el macrismo. No creo que esto le salga bien al final. Y después está el tema de la imagen que vos decís, que comparto con vos. Para mí es como muy sectario el tema de Carrió. Lo pone demasiado representante de un sector social muy antiperonista y la pone a la alianza con Macri como muy sectorizado en la primera sección electoral de la provincia de Buenos Aires y en la capital federal, que es un mundo aparte, que no es así el país. Este sentimiento que predomina mientras caminamos por las calles de Buenos Aires, que es anti-kirchnerista y antiperonista como nunca, no es así el resto del país. Y Carrió lo que hace es consolidar esa imagen sectaria, en mi opinión. Sí, no sé cómo interpretaste lo que yo te dije de Sanz. Yo te dije de Sanz es que ellos van a decidir donde le venga bien. Yo lo que dije ayer, y que de alguna manera hoy corrijo, es que yo ayer pensé mucho, dije, bueno, ¿pero dónde queda el amor propio de esta gente que hace 2 meses porque fue en diciembre, fines de noviembre, diciembre, que Carrió pateó el tablero y le dijo que Cobos era una especie que se llevaba en carretilla, la efedrina más o menos, y atacó a toda la provincia de Buenos Aires que formaban parte de, ¿viste? Un club, ¿viste? De compartir el cambio de dinero por leyes y demás. Es decir, Carrió fue muy dura cuando salió, entonces yo pensé que, bueno, en los dirigentes pesan también las cosas personales, ¿no? Le buscan argumentos políticos a rencillas personales a veces y deciden. Pregunta, Germán. Había acusado a tres dirigentes, Carrió, diciendo que trabajaban para Scioli. Uno era Cobos, otro era Base, de la provincia de Buenos Aires, que lo habíamos entrevistado en ese momento por FM Identidad, y otro más nombró, pero tres de la primera línea. No sé si Ricardo Alfonsín, una cosa así, es una animalada lo que dijo. Bueno, Dijo que se vendían a Scioli, que estaban trabajando para Scioli, es decir, una cosa que no tiene ningún tipo de lógica. bueno, ese es el tema, ¿no? Es decir, yo ayer priorizaba mucho esto, pero la verdad que hay argumentos políticos más fuertes para no, por ahí, para pensar mejor si ir o no ir, digamos, institucionalmente con Macri. Hay razones políticas de peso, digamos. Una de ellas es que justamente lo que hace Carrió es, digamos, como le mete una línea de cal, digamos, al macrismo, entonces lo encierra un poco en esto que vos lo ponés geográficamente como la capital federal y el primer cordón. Yo te diría que ni siquiera el primer cordón, te diría que el corredor norte, nada más. Ni siquiera el primer cordón, porque en el primer cordón está Avellaneda, por ejemplo, y eso no va. No, pero yo no hablo de cordones, yo me manejo con las secciones electorales. Cuando uno habla de primera sección electoral de la provincia de Buenos Aires, está hablando de Vicente López, San Isidro, el Tigre, eso es la primera sección electoral. Es el norte. El primer cordón es un concepto distinto. No está Avellaneda es tercera sección electoral. Sí, es tercera. Es primer cordón, tercera sección. Bien. Entonces, bueno, ahí sí, yo coincido, sí es cierto, la primera sección electoral puede ser que esto, puede ser, porque ni siquiera tanto, a medida que te alejas de la General Paz, esto no tiene ningún sentido hacerlo. Entonces, el radicalismo lo va a tener que pensar bien. A mí, yo sigo pensando que al radicalismo le conviene ir con alguien que entiende su lógica, porque esto también hay que verlo, ¿no? Es decir, ¿qué estilo de conducción política va a comprender y por lo tanto va a retribuir más la cultura política del radicalismo que tiene que ver con lo territorial, con la organicidad y demás? A mí no me cabe ninguna duda que va a ser Massa. Ahora, ellos sabrán qué hacen, digamos, yo no soy radical, nunca lo fui, vamos a ver qué hacen. Lo que me parece sí es que es bastante coherente en cuanto a estructuras mentales y concepción de la política lo que hizo Carrió con Macri, porque Macri tampoco es un constructor de estructura, tampoco es un hombre que entienda a los partidos como dinámicas, con dinámicas institucionales, como lo entiende el radicalismo, ¿no? Y como lo entiende también el peronismo en términos provinciales, porque guarda en la provincia, en las provincias, el peronismo también tiene vida institucional.
o sea, tiene internas, tiene, digamos, lucha de sectores institucionalmente dentro del partido, forma frentes, es decir, el PJ es un desastre a nivel nacional, no existe a nivel nacional, pero en las estructuras provinciales funciona como partido de Estado, lleno de vicios como cualquier partido, pero funciona, digamos. Acá, en la capital, el PRO como partido no funciona. Lo que es el PRO es un partido político en donde, digamos, no se distingue, digamos, de alguna manera, no ha tenido vida interna, no ha tenido disputas internas. Esta sí la tiene, va a ser la primera vez. Además es un partido muy joven, es un partido muy nuevo. Pero digamos, todavía sus dirigentes no tienen, digamos, una matriz de resolución orgánica de las decisiones políticas, no la tiene. En cambio, de nuevo, el radicalismo sí las tiene y el peronismo también las tiene en niveles provinciales. Si vos me preguntás a mí cuál es el partido más institucionalizado que existe en el país, no es ni el PJ ni la Unión Cívica Radical, para mí es el Movimiento Popular Neuquino. Es el partido institucionalmente que mejor funciona y desde hace más tiempo en todo el país. Pero es un fenómeno provincial, nada más. Y fíjense ustedes que ahí arregló con un miembro del Movimiento Popular Neuquino, que es Pereira, ayer. ¿No? Me refiero a Massa. Massa hizo un cierre con Pereira. ¿Quién es Pereira? Es el secretario general del Gremio Petrolero de Neuquén. Entonces, si vos me preguntás a mí entonces, ¿cuál sería el aliado natural por concepción política, orgánica, por organicidad de decisiones y demás? ¿Quién le va a dar mayor confianza al radicalismo, a ese radicalismo que no tiene nada que ver con la cultura política de la capital federal, ese radicalismo de las provincias, de ese radicalismo donde yo le pongo a mi casa particular un cartel de la Unión Cívica Radical y es el comité? Yo creo que Massa tiene una cultura política más afín con esta forma de vivir y sentir la política. Macri es otra cosa y no digo que no pueda cerrar por esto, pero sí quiero destacar este punto que a veces tiene bastante peso para este tipo de decisiones. Un tema interesante es la provincia de Santa Fe, que quería hacer un comentario breve. La provincia de Santa Fe está en una crisis tremenda. Es decir, la propia Federación Agraria, ustedes saben, Príncipe se llama, el que la conduce ahora, terminó cerrando con el kirchnerismo por problemas de caja y hay una crisis enorme de la Federación Agraria con Bussi, que es el candidato del Frente Renovador en Santa Fe. No se sabe qué es lo que va a suceder finalmente en la provincia de Santa Fe, seguramente ahí el Frente Renovador va a ir a internas, entre tres sectores que tiene para competir. También hay una crisis muy grande dentro de lo que fue la coalición del Frente para la Victoria, en donde aparentemente los sectores del PJ no quieren ir con el sello del Frente para la Victoria, quieren ir con el sello del PJ, y bajo esa condición participaría Bielsa, que es la hermana del ex jefe del Cedronar, Rafael Bielsa, y también aceptaría bajo esa condición ir de candidato Reutemann con Bielsa, con lo cual se produce una ruptura, ¿no? Que este es un tema entre lo que sería el kirchnerismo y el peronismo en la provincia de Santa Fe. No nos olvidemos que este viernes cierran las alianzas en Santa Fe y el 13 cierran las listas de candidatos. Ustedes vieron que la dinámica es así, primero se cierran las alianzas y después se presentan las listas. Entonces, de nuevo, en Santa Fe hay un quiebre en el Frente para la Victoria, donde hay fuertes señales de emancipación del PJ, del Frente para la Victoria, por un lado. Por otro lado, es previsible que haya internas entre los candidatos del Frente Renovador, por lo menos hasta el día de hoy parece que eso es así, y queda el tercer sector, que es de la provincia de Santa Fe, que es la Alianza Gobernante, ¿no? El Frente Cívico y Social, que está ahora en el poder en la provincia, en donde hay pelea interna, pero
la noticia es que Wiener había querido hacer un aterrizaje, ¿no?, para volver de lo nacional a lo provincial, y parece que no le fue bien. Ustedes saben que el socialismo es muy orgánico también en Santa Fe, y el turno de Lifchitz. Así que parece que van a ir por ahí nada más. Tendrán una interna, por supuesto, con el radicalismo, pero básicamente esto es lo que sucede en la provincia de Santa Fe, que está lanzada en un proceso electoral en donde los cierres son en los próximos 10 días. Te hago varias preguntas sobre Santa Fe. ¿Por qué está tan mal el socialismo en Santa Fe? ¿Le terminó pegando todo el tema del narcotráfico, la cantidad de muertos? Me dice que está destruido el socialismo. Con lo cual me pregunto yo, ¿qué le queda a Wiener a nivel nacional? Y segundo, vos que sos de la zona Santa Fe, ¿del CED está primero y cómodo? Del CEL está 4 puntos arriba. Y además del CEL ha sumado algo importante, digamos, que es, tiene una alianza con UPCN a nivel ciudad de Santa Fe, que es el lugar donde digamos tenía que consolidar, ¿no? Porque ahí el radicalismo es fuerte en Santa Fe. Ustedes no se olviden que la ciudad de Santa Fe es la cuna nacional de la Franja Morada histórica. El actual intendente de Santa Fe viene de la Franja Morada, fue decano de la facultad, gracias a los votos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Litoral, gracias a los votos de la Franja Morada, ¿no? Y entonces, bueno, va a tener que competir, digamos, con un PRO que viene muy fuerte en la ciudad de Santa Fe y que lleva a la cabeza a Piñata, creo que se llama Sebastián Piñata, que es un joven político de UPCN que la verdad que viene bastante bien, es competitivo, hasta ahí te puedo decir, y sí, el PRO, creo que hoy votás hoy y gana. Perfecto, esto va a ser una gran cosa para el PRO, es decir, ganar la provincia de Santa Fe, después ganar la capital federal, mucho antes de las elecciones nacionales, bueno, va a ser un símbolo como que venimos arrasando, ¿no? Vos fijate que son distritos donde no está la alianza de gobierno consolidada. O sea, eso es lo que hay que tomar nota. Es decir, vos tenés que ver eso, que son distritos donde el PRO avanza sobre capitalizar al radicalismo. Es decir, la cooptación del voto radical lo llevó al triunfo al PRO en la capital federal, y una suma de radicalismo más sectores peronistas que no están conformes con el Frente para la Victoria es el capital político de la provincia de Santa Fe. Pero son, digamos, distritos que, si vos te pones a mirarlos, son distritos donde ya las alianzas que tienen como núcleo al Partido Justicialista están fuera del poder hace tiempo. Entonces, eso es importante. Vos no te olvides que el PRO construyó acá después de 2 gobiernos municipales de gente que no era del PJ. Es decir, siempre el radicalismo ha desalojado de alguna manera al PJ del poder, y el PRO edifica sobre ese terreno allanado, va y edifica lo suyo. Viene a ser como la nueva generación de ese movimiento político. Esto es lo que yo estoy viendo respecto del avance del PRO. Es como que necesita que alguien le are el camino. ¿Quién se lo aró en la provincia de Santa Fe? La Alianza del Socialismo, un partido altamente institucionalizado en Santa Fe desde antes de estar en el poder, muy disciplinado, muy democrático en su vida interna, y el radicalismo, que tiene una tradición similar en la provincia de Santa Fe. ¿Qué pasó en la capital federal? Exactamente lo mismo. Un radicalismo que tenía mucha vida interna en la capital, un partido institucional, que desplazó del poder al peronismo con la reforma constitucional y el nacimiento del engendro del constituir de ser una ciudad-estado, digamos, y sobre eso, con esa plataforma política, entonces sí, el PRO avanza. Otro lugar donde tiene para avanzar es otra provincia donde se produce el fenómeno de alternancia en el poder,
entre el radicalismo y el PJ, que es Mendoza. Como vos ves, este fenómeno es determinante el avance del PRO para mí, como base política de lanzamiento, ¿no? Que el radicalismo le ablande la tierra. O sea, desde el punto de vista social, como componente humano, el PRO es el radicalismo, es el mismo electorado. Con lo cual, no es una locura catalogar al PRO como el Partido Socialdemócrata de la Argentina. De hecho, el contenido del gobierno es típicamente socialdemócrata. Yo digo que el peronismo es el partido nacional. Peronismo como concepto cultural, no como sello. Y el PRO se está convirtiendo en el Partido Socialdemócrata de la Argentina. Para mí es eso. De hecho, ellos se llaman frondicistas, pero el PRO no representa la continuidad de la UCRI, sino representa la continuidad de la Unión Cívica Radical del Pueblo. O sea, ¿el PRO es alfonsinista o es balvinista, si lo mandamos al pasado? Yo creo que es una evolución, es una mezcla, digamos, de un poco de ambos. Yo me fui más atrás porque en realidad la UCRI lo tenía Frondizi, que era un tipo a Frondizi y a Frigerio, que eran tipo de un razonamiento más marxista para la época, si se quiere, ¿no? Mientras la Unión Cívica Radical del Pueblo venía de una raigambre liberal conservadora. Yo creo que en términos culturales el PRO está más cercano al alfonsinismo en todas las políticas que no sean, digamos, políticas sociales básicamente, digamos, son entre comillas más socialdemócratas, pero tienen un componente electoral en su élite bastante, digamos, de la onda, del sentido de la Unión Cívica Radical del Pueblo. De hecho, el voto más pro que hay es ese. Todavía el ala progresista del PRO, digamos, es más inestable como voto del PRO. Sí, y esto lo ves en lo que son los bastiones del PRO, las antiguas quintas y sextas secciones electorales de la capital federal, o sea, Flores, Caballito, que eran los bastiones de la Unión Cívica Radical. Es decir, ¿por qué el tipo humano que vive en Capital, en Flores, Caballito, es tan pro Macri? Por eso, porque esto es lo que está representando socialmente. Estas son las grandes dudas que yo tengo para el futuro del PRO. No porque me importe, yo con el PRO no soy, no tengo nada que ver, sino porque me parece un componente humano limitado y muy pequeño dentro de lo que es la Argentina moderna, que se ha tercermundizado espectacularmente. Argentina es un país que siempre tuvo componente del tercer mundo, pero que hoy en día es muy tercer mundo. La provincia de Buenos Aires casi toda es tercer mundo, el interior del país sacando las capitales de Córdoba, la ciudad de Rosario y Mendoza es tercer mundo. Argentina hoy en día es 70% tercer mundo. ¿Y cómo juega el PRO en esto? Y la segunda pregunta que te dejo, y también para el final, que me actualices tu visión sobre lo que van a ser las municipales de la capital federal, porque no me queda claro el rol de lo que traía Carrió, que ella dijo que promocionaba a Lustó con Fernando Sánchez. Yo no los veo compitiendo. Si forman parte de la coalición PRO, ¿qué le van a hacer? ¿La guerra aquí a Larreta y a Michetti? No me cierra ese tema, Germán. El tema uno, el tema que dijiste sobre la tercermundización de Argentina, yo creo que la tercermundización de Argentina puede ser en términos sociales, vos lo ves. A mí lo que me parece es que la tercermundización de un país, si vos mirás los países, en América Latina digo, ¿no? Porque el resto tiene procesos culturales distintos. Es decir, nosotros como país tuvimos una inmigración europea que tuvo una influencia cultural y en las élites políticas decisiva que nos separó de la dinámica de muchos países de América Latina, de muchos países. El proceso que vos ves hoy vendría a ser en sentido contrario del gran impulso de fines del siglo XIX y principios del siglo XX para nuestra historia nacional. Yo creo que eso está en una etapa de indefinición y que se va a definir digamos, en el sentido que tenía a fines
del siglo XIX, creo que se va a definir para ese lado, pero no se va a definir en el sentido, lo que se está produciendo ahora es una asimilación en realidad de ese 70%, ¿no? Una asimilación en términos sociales y en términos políticos. Entonces vos tenés una parte reaccionaria, que vos muy cómicamente la describís como que se va al country, que no quiere saber nada, que se esconde, pero vos también tenés una capa que viene de esa composición, que es justamente el producido de esa mezcla, que vos graciosamente lo llamás amerindio, pero vos lo llamás amerindio, pero ese amerindio también es mezcla, ¿entendés? Sí, pero lo que vale no es el componente biológico racial, sino la actitud humana. Pero es cierto que en Argentina vos tenés el hombre del country, del barrio cerrado, y el amerindio. Son los dos principales grupos totalmente opuestos que se verifican en la Argentina, por lo menos para mí desde el año 1995 en adelante. Claro, pero justamente vos lo ves, vos lo describís de esa manera, digamos que es muy gracioso, ¿viste? Casi por ubicación geográfica, ¿no? Vos decís, acá se esconden estos y acá reinan los otros o vienen dando batalla a los otros. Lo que yo te digo es que los dos son mezcla. Lo que yo digo es que justamente, lo que yo digo que en términos biológicos no hay diferencia. Lo que hay diferencia es en términos político-culturales. O sea, la fractura del sistema educativo, o sea, la ruptura de la universalización de la educación produce una ruptura en la percepción de la vida común, de la vida en comunidad. Entonces vos tenés sectores que se despegan por un tipo de educación de otros. Entonces lo que vos ves en realidad es una diferente percepción de la vida de conjunto que antes no había porque tenía factores homogeneizadores como la educación, como el acceso a la salud, por ejemplo, y como la seguridad que era siempre pública. Entonces, lo que crea la destrucción de estos factores de igualación que hicieron que la Argentina crezca de la manera fenomenal que creció a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, empieza a generar guetos en las dos puntas. Entonces vos tenés sectores con dinámica de vida propia, política interna, inclusive hasta jurídica, de resolución de conflictos entre vecinos, que es el country por un lado, conjunta de disciplina de sus consorcios, hasta del otro lado las villas, que tenés lo mismo, hasta formas de elecciones de delegados distintas. Entonces, esta fractura política no es más que un reflejo de la distancia social que hay. Ahora, ese proceso para mí se va a resolver para el lado de la unión de la comunidad, no de acentuar esas diferencias. ¿Por qué? Porque las fuerzas políticas que vienen atrás no están discutiendo la unidad de la Argentina, sino lo que están discutiendo es cómo llevarla adelante, digamos, con un ideal, que ese ideal es el ideal que del cual nos estamos alejando. Sí, pero perdóname, ¿y quién va a comandar? O mejor dicho, ¿cómo va a ser el proceso por el cual se comande esta nueva unificación nacional? Entiendo, unificación suena a veces medio fascista, pero estamos hablando de la presencia del Estado en sus instituciones básicas, que son educación, salud y seguridad, que es lo que ha ido desapareciendo en los últimos 20 años. ¿Por qué vos decís que se va a descantrizar el país y que se va que se va a reducir el concepto de villa, que son las dos cosas que están opuestas? A mí me parece que lo que se va a reducir es en las mentes esos conceptos, a partir de una aplicación de políticas públicas de manera más eficiente. Y eso va a suceder por una cuestión yo creo que hasta por una cuestión económica, es decir, la distribución digamos, de las fuentes de riqueza de Argentina no están en manos del Estado. O sea, vos para construir Venezuela necesitas el petróleo, que es la principal fuente de recursos del país, en manos del gobierno. Acá nuestro petróleo es el campo. O sea, nuestra principal fuente de recursos está en manos privadas. Como está en manos privadas, la élite de la inclusión va a salir de ese sector. ¿De qué sector? Va a salir de las personas que hoy día, digamos, forman parte de las propuestas electorales, de ese corte cultural de integración
que tiene que ver con lo que representa Massa, con lo que representa, digamos, Macri desde otra postura ideológica, y desde lo que, digamos, de alguna manera está zafando dentro de una coalición de otra naturaleza, Scioli también. Es decir, Scioli no es un hijo, digamos, de la cultura, digamos, no sé, del primer mandatario de Bolivia, no es eso. Pero es un descendiente absoluto de una cultura urbana europea total, ¿no? Scioli. Totalmente. O sea, vos no lo vas a poner a él dentro de los amerindios, por ejemplo, como vos te gusta decirle. Es decir, para mí esa división en realidad, digamos, lo que existe en realidad son personas. Todas en Argentina tenemos algo que ver con la inmigración europea, somos hijos de la fusión. Lo que vos tenés hoy es una sociedad que ya está totalmente fusionada, donde ya todos hablamos el español, todos nos formamos en colegios públicos. Yo me formé en colegio público, a ver, de la A a la Z de mi formación. Nunca viví en un lugar con vigilancia privada. ¿Entendés? Accedí a la salud pública y después a la salud sindical. Nunca tuve un servicio prepago de medicina, por ejemplo. Y a ver, y esto, digamos, esto que en mí no fue elección, fue la vida nada más. Es decir, todos los actores de la política tienen esto. Acá en Argentina no hay una división por razas o por origen. Lo que hay es una concepción de la vida en común que tiene distintas raíces, ¿no? Entonces nosotros vamos a volver a asimilar favorablemente, de una forma positiva, la gran inmigración que estamos teniendo, que la gente viene acá, no porque acá vivan peor de donde están, sino porque acá siguen viviendo mejor de como están en sus países. Entonces, yo lo que digo es, nosotros vamos a volver a relanzar Argentina de la misma forma que lo hicimos antes, y a mayor velocidad, porque, ojo, Argentina retrocede lento, pero cuando va para adelante como un meteoro. Sí, yo estoy de acuerdo que Argentina, cuando está en ciclo positivo, es una cosa infernal y es el mejor país del mundo. Estoy de acuerdo con gran parte de tu planteo, impugno otra parte. Argentina no es fusión latinoamericana o amerindia con europea. En las últimas décadas vos tenés a la par que se da el movimiento de salida de los europeos de la ciudad, que se van justamente al campo, al country y los barrios cerrados. Tenés una inmigración inversa, que es básicamente de Bolivia y Perú, es muy fuerte de Bolivia y Perú, es menor de Paraguay, a Capital y Gran Buenos Aires. Ese componente no es europeo, es amerindio originario, es muy fuerte, es mucha cantidad de gente, es un cambio de cultura urbana total de una ciudad como por ejemplo la Capital Federal. Es un movimiento, contrariamente a lo que dicen los de los countries, que es la resaca, la decadencia, al revés, es un movimiento totalmente progresista en el sentido de progreso económico. Es gente que viene a trabajar y viene a llevarse todo puesto. No es que va a enfrentar a los demás, pero crece, se expande poblacionalmente, trabaja, y eso es un cambio enorme del país. O sea, vos tuviste una invasión, entre comillas, y en el buen sentido, que no tenés forma de frenarla. Y yo te voy a decir algo. Los europeos que en este momento están representados culturalmente hablando y humanamente hablando, hasta biológicamente hablando, por las viejas quintas y sextas secciones electorales de la capital, o sea, Flores y Caballito y Belgrano, porque es ahí, esos son los bastiones del PRO, que son los bastiones del radicalismo. Esa gente tiene la ilusión de que si gana Macri, se acaban las villas y mandan masivamente en una especie de limpieza étnica, aplanan las villas y mandan de regreso a Paraguay, a Bolivia, a todos los que llegaron en los últimos 20 años y sus descendientes, aun cuando tuviesen documento argentino y fuesen nacionales argentinos. Esta es la ilusión, a veces es inconsciente, pero a veces es consciente. Y este choque cultural en Argentina, yo te voy a decir una cosa, Germán, es incipiente. Y este choque cultural, que no es culpa de nadie, sino que son fenómenos que se dan en la sociedad, por un lado recién empieza, y me pregunto
cuáles son las consecuencias y los comportamientos electorales de esto. Y en principio yo te digo que por un problema de cantidad no va a favorecer a este elemento humano que vive en Flores, Caballito y Belgrano. Lo que vos estás describiendo es también la irrupción de la inmigración europea en Argentina a fines del siglo XIX. Es decir, no es que venían los que andaban mejor en Europa, no es que, o sea, uno tiene una lectura idealizada de lo que era el inmigrante europeo, que fue las razones por las cuales se lo llamó y se quería inmigración europea. Es decir, venían huyendo del hambre, de la guerra, de no tener colegio, de no tener nada. Yo te voy a contar, por ejemplo, la Grey judía en Entre Ríos. Es decir, iban los comisarios a buscarlos porque no lo mandaban a los chicos a la escuela. O sea, venían los rusos, ¿no? O sea, lo que nosotros le llamamos rusos son los judíos inmigrantes de Rusia, o de la zona que era Rusia en esa época. Y lo venían a buscar porque lo mandaban al colegio, y los tipos, claro, tenían miedo porque en Rusia vos lo mandabas al colegio te pegaban un tiro. O sea, estaba prohibido acceder a la educación, inclusive en Alemania también, en algunos sectores, a las personas de religión judía. Mientras que acá se los integraba al revés, allá se los separaba a punta de pistola y acá se los integraba haciendo aplicar las leyes de educación pública universal. A mí me parece que yo soy optimista respecto de la integración, digamos, si bien no comparto mucho la diferencia que vos hacés en términos de magnitudes, sí es verdad que el inmigrante, digamos, paraguayo es menos parecido que a mi hijo, digamos, si se quiere, digamos, que es hijo de dos personas que son mixtura, digamos, de razas de principios del siglo XX, en mi caso, de europeos del principio del siglo XX. Lo que sí, Argentina tiene una experiencia mucho más importante de integración que el desafío que tiene hoy. Mucho más importante. Y encima, en ese momento, tenía problemas hasta de idioma. Los grupos políticos de la época, ni siquiera hablaban en español. Es decir, las primeras declaraciones del sindicalismo era anarquista, es decir, totalmente contraria a la cultura liberal del país, y se expresaban en otro idioma, en alemán y en italiano. Entonces, la venida acá de paraguayos y bolivianos son mucho más parecidos a nosotros, a una parte de nosotros mismos, que lo que era el europeo que venía a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Y además, lo que yo veo de positivo también es que el movimiento político que lo integró históricamente en aquel momento fue justamente los sectores, digamos, radicales, que son los que bregaban por la integración de ese sector político, los radicales de entonces, digamos. Después la segunda etapa de integración la hizo el peronismo, y la integración de esta nueva ola inmigratoria que recibe Argentina, también va a estar a cargo de los nuevos movimientos políticos de esta época, que son los que vos ves hoy en la oferta electoral, y esa integración va a suceder. Yo no veo un choque cultural hacia adelante, sino que lo que veo es un nuevo proceso de integración que no se va a dar, digamos, si Argentina no toma la senda de desarrollo. O sea, sí, la fractura y la pelea entre sectores sociales viene cuando no hay trabajo suficiente y cuando no hay empleo. Pero no sucede si se produce en el marco de un país pujante, que es lo que pasó justamente a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Yo veo una Argentina que va a andar bien, y en ese andar bien va a integrar a todos los que han venido y a todos los que vendrán, porque de nuevo, si nosotros realmente queremos poner a Argentina en la senda del desarrollo, Argentina tiene que tener 100 millones de habitantes. Bueno, estoy de acuerdo con algunas cosas que vos decís, pero no puedo dejar de olvidar, no puedo dejar de recordar, Germán, que la vieja civilización argentino-europea, cuando empezó a ver esta migración de los países vecinos, decidió irse al country. Y los desarrollos inmobiliarios de la provincia de Buenos Aires y los barrios cerrados inclusive de la capital federal, las casas con rejas, son la consecuencia inicial, no de una respuesta frente al delito, sino frente al cambio de la fisonomía de la ciudad de Buenos Aires y a que empezaron a ver caras raras. Esto es un tema que lo vamos a discutir en los próximos días. Vamos a ir cerrando, Germán. Muchas gracias, como siempre.
a todos los oyentes por la atención que nos han brindado en el programa de hoy. Mañana continuamos, amigos. Muchas gracias.